ejemplo en el que podamos poner en práctica el teorema del binomio. Dice cuántos y cuáles resultados posibles se obtienen al lanzar dos monedas al aire. Si tú lanzas una moneda al aire, si tú tienes la moneda 1 y la moneda 2, ¿sí? Acuérdate que lanzas las dos monedas y tienes en la primera moneda dos posibilidades como resultados, o sea que puede ser águila y sol. Y si la lanzas también la segunda, pues también tienen las mismas dos posibilidades, que caiga águila o sol, de tal manera que tienes cuatro resultados diferentes, ¿sí? Eso es usando el principio fundamental de conteo, pero si nos vamos específicamente a analizar el teorema del binomio, o sea, tenemos que hacer dos cosas. La primera, definir las variables. Por ejemplo, vamos a suponer que a una variable a un resultado le vamos a llamar águila, representado con la letra A, y a otro resultado le vamos a llamar sol, ¿sí? Ese sería lo primerito. Número 2, tendríamos que definir el binomio. Entonces, si aquí el resultado, un resultado puede ser A, que es águila, y otro resultado puede ser sol, ahí estaría formado el binomio, águila más sol, y entendiendo que son dos monedas, entonces la potencia o el exponente de ese binomio sería 2. Practicando un poquito este concepto del binomio, dijimos que el primer valor se inicializa en 1, se pone la primera variable, que en este caso es a la potencia del binomio, que es a al cuadrado, y la segunda variable, que es el sol, se inicializa en 0, ¿sí? Y luego vamos a ir sumando más. Acuérdate que se multiplica el exponente de la primera variable por el coeficiente, 2 por 1, 2, entre el número de término, que es 1, 2 por 1, 2, entre 1, 2. Y luego vamos a construir, acuérdate que el exponente decrece, entonces aquí sería a la 1, y el exponente decrece el de la primera variable y el de la segunda se incrementa, que en este caso sería s a la 1. Y aquí tendríamos el segundo término. Por espacio lo voy a colocar abajo. Falta un tercer término. ¿Cómo lo obtenemos? Acuérdate, es el exponente de la primera variable, que es a, que es 1 por 2, 2. Entre el número de término, que es 2, pues me da resultado 1, ¿no? 2 entre 2 me da 1. Y a queda elevado a la 0, y o sea, decrece 1 el exponente de a, y el exponente del sol aumenta en 1 y quedaría s al cuadrado. Aquí te preguntarás, ¿cómo que cuántos y cuáles? ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? Fíjate la interpretación. Aquí se lee que hay un resultado en el que pueden salir dos águilas y ningún sol, ¿sí? Entonces hay un resultado que sea águila, águila, ¿sí? Ese sería el primero, ¿sí? ¿Cómo interpretamos el segundo? Dice que hay dos resultados donde puede ser una águila y un sol. Entonces hay dos resultados, el resultado 2 y el resultado 3, que puede ser un águila y un sol. Entonces en este caso sería águila sol, o sería sol águila, ¿sí? Ese serían los dos resultados. Y por último dice que puede haber un resultado que puede ser en el que no puede haber ninguna águila, pero sí puede haber dos soles. Entonces, ¿cuál es? Pues sol, sol, ¿no? Y ahí serían los cuatro términos. Ahora, esos serían cuáles, y el cuántos es la suma de los coeficientes, es la suma. Entonces 1 más 2, 3, más 1, 4 formas diferentes. Entonces ves aquí que de una forma muy sencilla podemos aplicar el teorema del binomio a un ejemplo muy particular, como es el ejemplo de las monedas, y así aplicamos de una forma directa este concepto del teorema. Fácil, ¿no? En este segundo ejemplo, para poder afianzar un poquito todo eso que ya vimos, este ejemplo la verdad que está muy interesante. De hecho, al final te voy a proponer un reto para que completes este ejemplo, y ahorita me voy a enfocar en desarrollar la solución. Considera a una pareja de recién casados que planea tener 3 hijos. Encuentra cuántas y cuáles son las posibles combinaciones de género que pueden tener los 3 hijos. Entonces imagínate que en esta situación, imagínate una pareja que recién planea tener 3 hijos, que pues pueden ser hombres o pueden ser mujeres. En este caso, no. Vamos a construir primero las variables que vamos a usar en el binomio, y posteriormente vamos a plantear
el binomio. Supongamos que usemos las mismas variables para que no pueda ser complicado. La variable A se la vamos a asignar a que pueda ser niño y la variable B se la vamos a asignar a que puede ser niña, ¿sí? Nosotros planteamos el teorema de la siguiente forma: niño más, en este caso niña, considerando la cantidad, y el exponente van a ser la cantidad de hijos que se desean tener, que en este caso son 3. Vamos a desarrollar este binomio. Ahora inicializamos en 1, la primera variable elevada a la potencia, o al exponente más bien, la primera variable elevada al exponente que tenemos, que es 3, y la segunda variable inicializada en 0. Entonces multiplicamos exponente por coeficiente, 3 por 1, 3, entre el número de término, que es 1, y seguimos sumando, ¿sí? Entonces el exponente de la primera variable decrece, se convierte ahora en a cuadrada, y el de la segunda se incrementa, se convierte en b a la 1, y aquí tenemos el segundo término, ¿sí? Entonces multiplicamos el exponente de a por el coeficiente, 2 por 3, 6, entre el número de término, me vuelve a dar 3, el valor de a se decrementa en 1 y el valor de b se incrementa en 1, ¿sí? Y este es el tercer término. Multiplicamos el exponente del primer término, que es 1, por el coeficiente, 1 por 3, 3, entre el número de término, que es 3, me da 1, crece 1, y el exponente de la segunda variable aumenta en 1, por lo tanto ahí termina el cuarto término. Contestar cuántas y cuáles son las posibles combinaciones. El cuántas sería la suma de los coeficientes, o sea, 1 más 3 más 3, 1 más 3 son 4, más 3 son 7, más 1 son 8 formas diferentes. Tu tarea va a ser ver cuáles son esas combinaciones. En una pequeña tabla, una bitácora, de cuáles son esas formas que me están describiendo o que obtuvimos aquí a través de este ejercicio. Estoy seguro que practicando de esa forma vas a entenderlo mucho más fácil. Espero que te haya servido este video y nos vemos en el próximo. Adiós.